Gusto que nos acompañe en este miércoles patrio. Hoy andamos de fiesta aquí, la licenciada Fanny Gómez, la única que se puso patriótica hasta con sus productos, licenciada. Así es, buenas tardes, bienvenidos a un miércoles más de Carpeta Roja. Y bueno, ¡viva México! ¡Viva México! Hoy es el 210 aniversario de la lucha de independencia. Hay que precisar una cuestión, no iniciamos tarde porque nos hayamos desvelado, sino porque apenas está terminando lo que es el desfile conmemorativo. Hay que recordar que aún con las restricciones de la pandemia, se llevó a cabo en la Ciudad de México el desfile conmemorativo, que de manera virtual se llevó a los mexicanos porque solo el ejército participó propiamente. Sin embargo, se lució, licenciada, como siempre, como todos los años. Así es, creo que como mexicanos esperamos, esta es una de las fechas más importantes, ¿no? Obviamente como país, y a pesar de que fue un grito pues atípico, triste, sí, no podemos negar que aparte, pero muy colorido, aparte de todas las pérdidas que hemos tenido en todo México, triste porque estamos acostumbrados a que es una gran fiesta, o sea, los mexicanos es la reunión de las familias, el tequila, la cerveza, en fin, y hoy con ley seca y sana distancia, y nada de gente, o sea, nada de gente, así sin embargo, estuvo lleno de simbolismos, porque a mí me encantó, por ejemplo, en lo que fue pues la capital del país. Me gustó mucho que, por ejemplo, ya ves, se encendió la llama de la esperanza, esa bandera que ondeó en medio del Zócalo, que según dicen no significa, eso yo no significa que no lo sabía, me van a recordar mis amigos de mis maestros de historia, pero dicen que bueno, que es porque ahí fue donde, exactamente el lugar donde los aztecas, ¿no? En esa época pues dieron el águila, el símbolo, ¿no? Del águila devorando la serpiente. El famoso símbolo de cuando venía. Para crear la gran Tenochtitlan. Así es. Bueno, y lo que dice la licenciada es muy, muy importante. Hubo más que nada simbolismos. Incluso platicábamos antes de iniciar el programa de que las primeras damas también dieron de qué hablar, pero esta vez no fue el vestido. No, todas muy elegantes, fíjate, pues, obviamente. Tradicional. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora sí que, como yo vengo hoy, ¿no? Hoy me vestí para la ocasión. A ustedes, exactamente, ¿no? Como un motivo. Y bueno, también las primeras damas, pues sabemos que toda la vida pues han destacado con trajes incluso de grandes diseñadores, hechos especialmente para la ocasión, también llenos de simbolismo. Sin embargo, esta vez sin tantos lujos y derroches como teníamos antes todas las primeras damas. El ejemplo de ellas es la señora Angélica Gutiérrez, y también aquí la señora Damas. Las primeras damas actuales. Exactamente, las damas actuales pues lucieron guapísimas con trajes muy bonitos, pero sin ostentosos. El de la licenciada Victoria Damas incluso era cuestiones campechanas, ¿no? Pero adaptadas, estilizadas a la cuestión de las fiestas patrias. En este día se conmemora el 210 aniversario. En la cuestión del simbolismo del grito dio mucho de qué hablar, precisamente por eso, porque fueron virtuales. Por primera vez en Campeche se vio una plaza vacía, solo las autoridades en el palacio concentradas en el balcón, aunque en un gran artículo, en una gran columna de don Hernán Aranda, recuerda, yo no sabía ese detalle, hoy sí volvemos a esas cuestiones de que la experiencia y los años pues cuentan mucho. Él recordaba que no era la primera vez que se iba a dar una cuestión sin personas, sino que ya se había dado en el gobierno de Abelardo Carrillo Zavala, porque previo al grito de ese tiempo se tuvo el golpe del huracán Gilberto, entonces que causó destrozo y medio en la ciudad de Campeche, y obviamente pues por seguridad, aunque ya había pasado lo más peligroso, por seguridad y el entorno que se tenía, se dio bajo techo, con unas muy cuantas personas, sin nada de festival ni nada, o sea, más que nada el simbolismo, ¿no? Entonces, ese dato yo no lo sabía, ¿eh? Y entonces yo decía, es la primera vez, no, en Campeche sería la segunda vez, la primera por un desastre natural y la segunda por esta cuestión de la pandemia. Y hablando de la pandemia... Y también, pero dejo para terminar el asunto. Sí, oiga, sí es cierto, los vivas. Fíjese, en esta ocasión, aparte de los héroes tradicionales, estamos hablando del cura Miguel Hidalgo, José María Morel y Paola, corregidora, en fin, todos los que se exaltan. Hoy se dio énfasis a los trabajadores de la salud. Incluso el propio presidente de la República lo hizo igual el licenciado Isa
González, y la propia alcaldesa del Álvaro Obregón, Laida Sansores, que como siempre genera polémicas. Su primer grito en la Álvaro Obregón se le cuestionó mucho que había olvidado a los héroes por ensalzar la cuestión de democracia y demás. Esta vez sí lo recordó, pero antepuso de que hoy hay nuevos héroes en los trabajadores de la salud, y ciertamente con la actual pandemia que se vive, pues una exaltación de ese tipo es incluso hasta insuficiente por todo el trabajo que están haciendo. Sí, un gran reconocimiento, ¿no? Porque pues, como decimos, ¿no? Ellos también tienen familia y también muchos han muerto. Hoy sí, la batalla, hoy sí, en la línea de guerra. Y hablando de eso, ¿cómo andamos en cifras? Porque se habla a nivel México que ya descendió incluso los contagios, 264. Sin embargo, pues las cifras que se hablan de decesos dicen que ya rebasamos los 700,000. Y en Campeche, bueno, hay buenos indicadores, pero aún así las autoridades dicen que no hay que relajar. Así es, Juan, pero antes de que tú pases eso, porque te digo que a mí me está emocionada la licenciada mexicano, y te lo voy a contar todas las cifras, pero también quiero decirte que nos llena tanto de orgullo, digo, los mexicanos tenemos tantas cosas de donde sentirnos orgullosos, porque por ejemplo, a nivel internacional, pues ya viste que los edificios más importantes del mundo, como de Francia y de Dubái, pues se vistieron también con la bandera mexicana, porque también habla de que reconocen un buen gobierno, ¿no? De que reconocen que México, pues a pesar de todo, a pesar de esta pandemia, a pesar, estamos saliendo adelante. Entonces eso también creo que es muy importante. Un respaldo importante. Muy bien recibido, ¿no? Que esos países hagan un homenaje a... Porque en su momento, cuando han tenido problemas, por ejemplo, el atentado en Francia, o cuando se dieron algunas otras cuestiones, México también ha sido solidario, ¿no? Entonces es como la reciprocidad ante la solidaridad de los mexicanos, ¿no? Así es. Y ahora, bueno, pues volvamos al COVID, donde también, pues hay buenas noticias, afortunadamente, pues seguimos a la baja según las cifras oficiales, seguimos el semáforo amarillo, acuérdense que estamos en este operativo de la esperanza, y persiste el llamado de las autoridades a que evitemos las reuniones, sobre todo ahorita que pues con tanta efervescencia y que tenemos ganas, ¿no? De pasar un buen rato agradable. De olvidarnos por un momento de la pandemia, pero ahí está el peligro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues nos siguen recalcando que sigamos manteniendo las medidas sanitarias, y en las últimas 24 horas tuvimos 8 nuevos casos, 3 defunciones extemporáneas, comentaban que del 3 y del 13 de septiembre, 63 casos activos, ya bajamos de los 100 que manteníamos, ¿no? De estos 63, 24 en el municipio de Campeche, 23 en Carmen, y 2 y 3 en el resto de los municipios, Calquiní y Tenabo en 0. En la semana pasada vimos que hubieron 2 días sin defunciones, que también nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Y hay 121 personas en espera de resultados. Los acumulados, 5.933 en toda esta pandemia, ya 6 meses de pandemia, el 85% se han recuperado y 793 defunciones. Así que pues a seguir echando ganas. Nos queda todavía semana y media con semáforo amarillo, porque dijeron que eran 2 semanas. 2 semanas, la que viene, claro. Efectivamente, así que pues seguir echando ganas. Así es, y recordar y insistir hasta el cansancio de que no estamos todavía fuera de la pandemia, que el semáforo amarillo no significa que ya podamos salir a hacer fiestas y demás. Entiendo que hay la necesidad de querer ver a las familias, de querer abrazarnos, pero todavía no son los momentos. Ya hemos esperado más de 7 meses. Podemos esperar ya prácticamente un mes, mes y medio. Estamos de salida con las cifras, los indicadores, prácticamente se llegó al pico y empieza el descenso. Sin embargo, insisten las autoridades, no hay que confiarse, sobre todo en estas fiestas patrias. Se fue muy insistente incluso por parte del Seguro Social de que no se debían hacer fiestas, de que no se debían romper con el aislamiento social. Al contrario, hay que reforzarlos. Y yo creo que las redes sociales, los medios electrónicos, los medios digitales, pues están jugando un papel importante en ese acercamiento virtual que se requiere precisamente para evitar que se disparen nuevamente los contagios. Y bueno, pues es atípica la celebración, licenciada, un 210 aniversario extraño. Así es, lo que digo, pero no deja de ¿cómo se llama? Usted siente la efervescencia de ser mexicano. Muy positiva siempre. Así es, porque independientemente de cómo haya usted celebrado, si celebró en su casa, si celebró en alguna terraza, porque no se pudo asistir a los eventos patrios a que comúnmente estábamos acostumbrados de ir a la Plaza de la República, en el caso de Campeche, gritar con esa emoción de que viva México y en fin, ensalzar a nuestros héroes.
hoy lo vivimos en casa, de una manera... Muy responsable, la gente te iba a decir, fíjate que ayer me comentaban que el malecón durante todo el día estuvo... muy relajado. Efectivamente. Y si es en la noche, bueno, también las autoridades oportunamente dijeron, ¿saben qué? Va a ser sin gente, y eso también permitió que pues que la gente también se quedara en casa viéndolo por teles y dándole seguimiento y todo, y además hubo una cobertura muy puntual tanto de la Presidencia de la República como del Gobierno del Estado, incluso municipios como el de Champotón también puntual siguieron las cuestiones de su verbena y todo, y llamó la atención de que también organizaciones civiles, en el caso de Carmen, el empresario atilano Miguel Sánchez, pues también hizo ahí su grito y repartió más de 100 laptops, anunció, en fin, uno dice que ya está en campaña, otros dicen que no, que está cumpliendo lo que no hacen los políticos, en fin, recuerden que dentro de poco estaremos prácticamente bajo fuego de los institutos políticos, pidiéndonos precisamente las cuestiones del voto. Y hablando de políticos, su partido favorito cumplió 81 años ayer, y también pasó de noche, o fue la pandemia, o fue que todavía no se recuperan del descalabro del 2018 del Partido Acción Nacional. Pues yo creo que eso es, no todas las pugnas internas que tienen ellos pues se ven reflejadas un poco, ¿verdad? Pero pues cumple 81 años este instituto político. Sí, más longevo incluso que el PRI, hay que recordar que el PRI cambió de nombre varias veces, ¿no? Digo, se menciona que lleva 90 años, pero realmente ha cambiado de nombre 3 ocasiones. Así es, tú que me dices que soy panista y no sabía que su fundador era Manuel Gómez Morín, o sea que ahí no llevan el apellido. Sí, no ya. Y fíjese, y fue empleado de Álvaro Obregón, si no me equivoco, y entonces dice ahí uno, bueno, pues de ahí, o sea, para salir de algo que te cause molestia, pues tienes que haberlo vivido, y eso vivió Gómez Morín, ¿no? Exactamente, un partido que, bueno, digo... no es malo, en esencia no es malo. ¿no? Decía yo que en este caso, pues, es la segunda fuerza política. Y llegó a ser la primera en algún momento. Efectivamente, ¿no? Hizo historia al ganar por primera vez la presidencia. La alternancia en el 2000. En el 2000, que no lo supieron aprovechar, porque ahí se dice, ¿no? Que ya después un segundo gobierno, ya con Felipe Calderón. Pues, aunque decían la presunción de los propios panistas que en el caso de Vicente Fox no fue panista, era neopanista, los famosos bárbaros del norte que se impusieron a las siglas, que el verdadero presidente del Partido de Acción Nacional, emanado del Partido de Acción Nacional, fue Felipe Calderón, y paradójicamente los panistas ahorita culpan a Calderón porque en su mandato cambió cuantas veces quiso al presidente del partido, lo quiso manipular, y al final pues perdieron, y de manera estrepitosa. ¿Y con quién creen? Ni siquiera con la izquierda, fue con el propio Partido Regional Institucional. Entonces dice uno ahí que parece que había acuerdos, el famoso plan. En fin, la historia juzgará. Pero bueno, ¿qué otros datos de su partido? Digo, de su partido en el cual siente cierta nostalgia. Déjame decirte que el azul ni siquiera es mi color favorito, No, usted dice que es el verde. El amarillo, no, fíjate, nada que ver con el amarillo, me encanta. Y el segundo color que me gusta es el azul, no digo que no, pero me encanta el amarillo. Y pues sí, fíjate que, pues también las circunstancias, ¿no? Claro, ahorita, precisamente, ya ves que ahorita con todo esto de que, pues se habla de que se pudieran enjuiciar a los presidentes, ¿no? Pues ahora sí que todas las cosas que han salido, pues Felipe Calderón no deja de verse como un bribón, pero pues a veces también dice uno las circunstancias que a él le tocaron también vivir, porque fue un presidente, no olvidemos que durante su sexenio, pues le mataron dos secretarios de gobierno, sí. O sea, todo eso como quiera que sea, impactó. Luego, pues ya ves él en su afán de combatir el narcotráfico, pues se vio él muy enfrentado y que eso fue un fracaso. Que también le critican esa cuestión porque dice que se puso a dar palos de ciego. Yo creo que al final, de todas formas, si no se hacía, al final en algún momento iba a estallar. Hay que recordar que incluso entre las Fuerzas Armadas, al mejor presidente que venga es a Calderón, y por una simple y sencilla razón, les dio su lugar a las Fuerzas Armadas desde el punto de vista económico, les mejoró salarios, equipos, uniformes, en fin, puedes hablar muy mal de presidentes, pero en el caso de Calderón, son las propias Fuerzas Armadas que lo recuerdan y lo recuerdan bien. Sí, el caso ese muy sonado también del incendio de la guardería ABC, el mal manejo que le dieron y todo eso. En fin, sí, pero y para las nuevas generaciones, ¿qué les dice para que sigan creyendo en su partido? ¿Son subsidiarios? ¿Qué son?
Pues sí, por porque el bien digo común que hacen. Exactamente, pues el partido debería de rescatar sus valores, yo ¿no? creo que ya está sus muy pilares. alejado. ¿Cuáles son sus pilares, por cierto? Sus pilares, la subsidiariedad, la solidaridad, el bien común y el respeto a la dignidad de toda persona humana. Que ahí es donde han estado fallando, porque vean cómo le fue a José Luis Mauri, Lavalle Mauri, cómo le fue. O sea, el panista hace leña del árbol caído. Se olvidan de sus principios cuando dicen que cuando estás en el suelo, en lugar de patearlo, mejor levántalo, sacúdelo y sigue caminando con él, porque no sabes si más adelante tú eres el que te vas a dar traspié. Sin embargo, aquí... El bien común, que también ahorita ellos sí, todos para mí, pero ¿sabe qué? Sin embargo, aquí Yolanda Valladares y compañía lo hacen al revés, o sea, al contrario, lo peor y todo, y que me disculpe la señora Valladares, yo la aprecio mucho, pero lo que tiene de politóloga también la tiene de perversa. Así es. Así que digo, lamentable, muy lamentable, pero pues todavía está a tiempo, como dicen, si realmente quieren a México. ¿Están a tiempo de corregir? Pues... Bueno, y ahora que México Libre no le dieron su registro a México Libre, que se veía como una incisión más del PAN, pues yo creo que los panistas deberían de reconciliarse, ¿no? Así es. Y efectivamente tienen gobernatura. De las 15 que vienen, varias son del PAN, o sea, de alguna manera pues va a darse un refrendo si realmente la gente lo sigue apoyando, como es el caso de Guanajuato, increíble, ¿eh? Ahí desde que el PAN buscó la alternancia, pues prácticamente no soltó la gobernatura, con todo y lo que se le pueda criticar, pues siguen estando los gobiernos panistas ganando. Así es. Y bueno, ya lo vimos también ahorita que digo, volvemos a lo mismo, lo que tú decías muy importante cuando me preguntaste, ¿no? ¿Cuáles eran sus pilares? Pues ojalá no nos olviden, porque también ahorita estamos viendo ahí las intenciones de empezar a hacer alianzas perversas, diría yo, con partidos que no tienen nada que ver con ni ideológicamente ni nada. Exactamente. Son circunstanciales, son convenencieras, son de subsistencia. Entonces, y yo fíjese, yo estaba en contra de esas alianzas, no porque tenga yo desacuerdo nada, sino porque me tocó ser funcionario de casilla en el 2018 y no sabe el dolor de cabeza cuando hay alianzas, porque la alianza fulana de tal, un voto, la alianza no sé qué, pero al final este voto para tal, entonces eso atrasa terriblemente el conteo y al final están sus seguidores de tal o cual candidato afuera, fraude, están fraguando el fraude, cuando realmente ya se tienen los resultados, pero ahora hay que, de la alianza esta se le dio al PRD, entonces es un relajo, ¿eh? Yo creo que debería ser como en Estados Unidos, liberales y demócratas, bueno, republicanos y demócratas. No estoy diciendo que el bipartidismo sea la excelencia, pero pueden ser 2 o 3 o 4, pero ya tener 10 o 12 partidos y encima alianzas. Entonces, ¿sabe qué? Las alianzas solo, como dice bien la licenciada, han servido para chanchullos de gandallas. Eso te voy a decir. Yo creo que para un partido como el PAN, o sea, debería de ir solo bueno, en el caso de Campeche, ya se acuerda que no quisieron la alianza con el PRD y le fue mucho mejor. Y sin embargo, hoy se quejan del MOSI, que dice que no le representa nada, pero ¿cómo lo siguieron en el 2018? Entonces son las incongruencias del PAN. Escuchar, por ejemplo, al alcalde Eliseo Fernández Montúfar decir que de la presidencia lo hablan porque hay generales interesados que él sea el candidato de Morena. Entonces dice uno, ¿dónde quedan los ideales del PAN? O sea, es nada más ganar por ganar, el fin justifica los medios, la perversidad y demás. Entonces, los viejos panistas que aun cuando perdían y los veía uno tranquilo y dicen, bueno, ¿y qué? Hicimos la lucha, la hicimos bien, a la próxima vamos a mejorar. O sea, ellos no se achicopalaban por una cuestión de fraude y de gol, y a razón de eso fueron y hasta que ganaron. Hoy, sin embargo, parece ser que esas alianzas perversas también tergiversan el espíritu liberal, patriótico y de bien común y de bienestar común que perseguía. Y la gente sabe cómo lo percibe, como que es un negocio, que son los mismos y que no quieren perder el poder y que lo único que quieren... Usted vaya a las listas de las plurinominales y ya se dará cuenta quién maneja esa situación. Y hablando de políticas y políticos y espaldarazos, pues es el espaldarazo del inicio de semana del señor presidente a la licenciada Sanzones. ¿Cómo lo vio? Muchos se quejaron de que hubo ahí mucho amor y mucha miel. Sin embargo, en la cuestión de ideología y los quienes leen entre líneas, pues prácticamente se dio como un destape de la licenciada Sanzones para que venga a contar con la venia presidencial. Recordar que hace exactamente 23 años Laida Sanzones aspiró a la gubernatura de Campeche bajo las siglas del PRD, que en ese momento comandaba a nivel nacional precisamente Andrés Manuel López Obrador,
quien al final del día es el que le pide que aún con las pruebas y todo, ya no haga ningún acto de rebelión ni nada, porque Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había ganado por primera vez la izquierda ganaba la capital del país, que en ese momento entraba a elección, y de ahí ellos la ganaron. Entonces era como que poner en duda que en un lado sí hubo democracia y en otros no. Entonces al final yo creo que es una factura que tiene pendiente el propio Obrador desde el punto de vista de visión demócrata, porque lo reconoció él, que la Sansores es un personaje que no se ha minado ante la adversidad, que junto con ella luchó en el sureste. Recordar que, por ejemplo, Obrador, en las 2 ocasiones que contendió para la gubernatura de Tabasco, pues le dieron palo, y verdaderamente palo, porque prácticamente se fue contra una maquinaria de Estado, primero con Salvador Neme Castillo y luego con Roberto Madrazo Pintado, y pese a que documentó todas las cuestiones irregulares, con documentación incluso que le hicieron llegar ahí de manera subrepticia desde el propio gobierno federal, nada procedió. Ahí yo creo que lo que está diciendo el presidente Obrador es que no va a haber ciertamente una elección de Estado, pero tampoco va a permitir injerencia ni de municipios ni del gobierno del Estado. En pocas palabras, lo que todos quisiéramos: piso parejo y que gane el mejor. ¿O cómo lo ves? Sí, no, sí, sin lugar a dudas, pues un reconocimiento a su lucha y trayectoria de la licenciada Sansores San Román, muy válida, porque efectivamente, políticamente, ella es una mujer destacada. O sea, las veces que ha estado incluso en el Congreso de la Unión se ha destacado por sus discursos que han permeado y que han seguido. Han hecho historia, Exactamente. Yo creo que por eso no la dejaron llegar a cuando intentó ser diputada local, ¿no? Y le pusieron 20,000 trabas para que, imagínense, si hace simbrar los cimientos de la Cámara de Diputados, el platillito lo va a hacer volar, dirían los malosos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, y también te digo, pues un reconocimiento mutuo, muy sincero, porque ella también alabó sí, su liderazgo, su forma de vida, su forma de gobernar, y que, bueno, según ellos dicen, no se ha salido del objetivo, que es lo que más ella le reconoce, ¿no? Que a pesar de que ya es presidente de la República, sigue manteniendo el aquello de primero los pobres. Oiga, se emocionó tanto que ya se olvidó de qué tenemos de promoción, ya hasta nos está pasando la hora de la promoción. Bueno. Pues para seguir, como te digo, con todas estas luchas y todo esto que nos sigue uniendo y nos sigue creciendo como mexicanos, pues hoy traemos aquí está nuestra bandera, miren. Mire qué bonito. Aquí traemos, mira, el desengrasante. Este es para quitar cochambres y es también para uso de automotriz. Okay. Es de alta eficiencia, muy bueno, se los recomiendo, está en 42 pesos. Tenemos el gel antibacterial para seguir reforzando las medidas sanitarias. Exactamente, este gel es gel 70% alcohol. ¿Dónde puede usted ver que un gel es bueno? En la coloración, cuando no son muy activos, la coloración es viscosa, la coloración es color así como marfil. En pocas palabras, es de calidad, ¿no? No le están dando agua pintada de alcohol. Efectivamente, muy efectivo, 100 pesos lo tenemos, por eso es que no podemos vender gel a 60 pesos, a 50 pesos y a 40 como los encuentran, porque luego es un gel que está garantizado, usted sabe que lleva a su casa, ¿verdad? Y este es, por ejemplo, jabón líquido para manos. Genial, ese es genial. Este lo tenemos en 2 aromas, lo tenemos en frutos rojos, que es que es un cereza, y lo tenemos en frutos tropicales, que es un aroma como mango piña, muy rico, muy sabroso en frutos tropicales, y lo tenemos también en coco. Oiga, por cierto, la licenciada Fanny nos apoyó con un artículo en Visión Sur, precisamente a raíz de que se ha estado utilizando estas cuestiones para hacer saneamiento en las casas, y en los próximos días nos va a apoyar con otra colaboración que tiene que ver con la cuestión de los aromas. Ella nos ha insistido mucho que en esta situación de estrés, que en esta situación de desesperanza, que en algún momento por perder a una familia, por tener algún enfermo de COVID o de otra situación y estar muy vulnerable, pues a veces los aromas ayudan mucho, la famosa aromaterapia, ¿no? Así es, tenemos una amplia variedad, déjame decirte, de aromas también. Y la aromaterapia pues es también una contribución, una herramienta más que se ha tomado también para lo que son los aspectos de la salud, incluso mental. O sea, entonces tener una casa con un olor agradable te relaja, después de... Llega uno tenso y llegas a la suavidad del aroma. Y ya no solo se esparce en el ¿cómo se llama?, en el medio ambiente,
sino también lo puede usted utilizar para el baño, para trapear, para en todos los puntos de la casa, ¿no? Para el coche, para que cada vez que usted su coche maneje relajado y no haya el estrés, o para que podamos soportar el estrés que ya se nos hace en los sí, porque a veces estallamos por cuestiones frívolas o nimias. En ocasiones nos están insultando ni en cuenta, ¿no? Y a veces por un simple guiño que a lo mejor ni era para nosotros, ya estallamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí sirve para equilibrar. El equilibrio es muy importante. Recordar que precisamente lo que baja el COVID, lo que afecta son la baja precisamente de las defensas, y cuando uno está estable, cuando uno está emocionalmente estable, cuando uno está tranquilo, pues las defensas suben, ¿no? Y entonces de alguna manera está uno más fortalecido. Por cierto, lo que no deben estar muy estables son los casi 73 aspirantes a dirigir a Morena. Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio palo a la convocatoria y dijo que hay que volverla a relanzar porque no cumple la cuestión de paridad. En este sentido, yo creo que ahí está viendo las presiones. Ya se habló incluso de sobornos a cuestiones de los consejeros. En fin, yo creo que Morena, como dice bien la licenciada, los políticos en sí nos deben de dar un ejemplo de que si hacen bien su elección interna, pues gozarán del respaldo, pero si ya van con ese manoseo, pues que se le critica a los políticos, pues desde ahí yo creo que pierden toda la cuestión de equidad, toda la cuestión de equilibrio, toda la cuestión de democracia, y será poco lo que tengan que ofrecer. Por cierto que en la elección, pues ya después de ciento y tantos inscritos, pues ya ahorita ya nada más hay 30 y tantos en cada uno. Sí, bueno, ya le van bajando, que son 6 al final. Al final solo 6. Solo 6, o sea, a ver, no van los 73 porque sería una locura. Lo que le decía yo de las famosas alianzas y demás. A ver, de esos 6, ¿quiénes son los 3 más posicionados? Y de esos 3, los 2 que pudieran encabezar, y en base a porcentajes. Y por cierto, refrendamos los 4 que ya habíamos comentado en el programa pasado, ya pasaron también ya pasaron el tamiz, así que queda Muñoz Ledo, estaba Jacob, que sigue el encargado de la coordinación, Mario Delgado, y por ahí se estaba colando un muchacho, Antolín, el famoso Antolín. No, pero para la secretaría. Para la secretaría. Entonces, yo creo que al final Morena va a tener que equilibrar. Para la secretaría tendrá que equilibrarse en el sentido de que a lo mejor sea alguien con experiencia que encabeza la presidencia y el secretario alguien joven y dinámico, porque al final del día, si estamos teniendo un gobierno que también le está dando jugada y le está dando bastante margen de acción a gente de la tercera edad, pues también habría que reconocer que hay gente joven. Por ejemplo, el del Instituto Mexicano del Seguro Social creo que tiene 42 años, soy Robledo Aburto. Entonces hay gente debajo de los 42, el propio Mario Delgado creo debe llegar apenas a 49. Entonces es esa mezcla, porque ha dado resultados. El mejor ejemplo se tiene aquí en Campeche, con un gobernador que ya tiene 70 años, con un secretario de Obras Públicas de más de 81, que le puedes criticar todo, hasta su carácter, pero de que es eficaz en su actuar, sin duda. Ahí se le estuvo criticando por el supuesto retraso en la concha acústica, cuando se había anunciado desde hace mucho que era el 17 de septiembre, o sea, mañana, que estaba prevista la inauguración. Ese golpeteo que a veces dice uno sin sentido, pero además si usted va por el Centro Cívico Héctor Pérez Martínez, está quedando fabuloso, ¿eh? Recuerden que lo han hecho en etapas. Primero fue el famoso parquecito que le hicieron con juegos adaptados y demás, luego la cancha, luego se fueron a la cuestión del paradero, que quedó muy hermoso, la cuestión de acrílicos, baños que tiene, y hoy están en una cancha, en una concha techada, que a mi gusto pudieran decir que rompe el esquema colonial, pero que se ve muy futurista, ¿no? Muy futurista. Pero hay que recordar que cuando José Ortiz Ávila, con el famoso Campeche de vanguardia, pues también se llegó, por ejemplo, al palacio que tenemos hoy, al platillo volador, que es la sede del Congreso, y entonces en su momento pues fue así como que una ruptura abrupta con el coloniaje, con lo colonial. Y sin embargo, luego escucho, por ejemplo, a arquitectos decir que también es parte de una corriente que se dio, que incluso fue el creador de Brasilia, que vino a diseñar parte de las obras monumentales extrañas en su momento, hoy simbólicas, como el famoso y la Fuente del Progreso, en fin, que en su momento causaron pues cierto escozor, incluso la propia Plaza de la República con esa águila estilizada, pero que hoy son íconos de Campeche. Bueno, y en la cuestión
El 15 de septiembre también se dio la rifa del avión presidencial. ¿Usted compró su cachito? No pude o se lo prohibieron en el PAN. Se lo prohibieron en el PAN. Ayer se dio la cuestión de los niños gritones, que por cierto muy polémico porque el director de la Lotenal renuncia un día antes y hoy se hace efectivo. Sin embargo, en visión del presidente López Obrador se cumplieron los objetivos, más del 70% vendido de los boletos. Recordar que esos recursos van a la cuestión del premio, sí, pero también para apoyar a la cuestión hospitalaria. Que por cierto, déjame decirte que entre los primeros que a través de ahorita con las redes sociales, pues la información fluye. Al momento, estás ganando. Fíjate, a mí me dio mucho gusto que, por ejemplo, el IMSS de Nayarit fuera uno de los ganadores, el ISSSTE de Zacatecas también, o sea, aparte de ¿cómo se llama? El Hospital Rural de Michoacán también. Y una escuela preescolar rural que dicen que estaba muy amolada y todo el rollo, también puso ahí. En Oaxaca igual cayó un pedacito, o sea, sí cumplió el objetivo la Lotenal para lo que fue creado, en el sentido de apoyar a la cuestión de la beneficencia pública, pero también a los mexicanos que en algún momento no pierden la esperanza. Me llamó mucho la atención ver decenas de personas en las vísperas de que se diera el sorteo comprando su cachito con esa devoción del mexicano de que ojalá y me lo saque porque ni siquiera para ir a Dubái, no, para meterlo en una empresa y porque mi gente está muy amolada y los quiero apoyar. O sea, esa solidaridad que siempre tiene el mexicano. O sea, no está pensando en que me voy a ir a China, me voy a ir a Corea, voy a pasear. No, está pensando siempre en dar lo mejor para su comunidad, para su familia, para apoyar a alguien en desgracia, en fin, para poder yo creo que cumple, porque ¿no? ya ves que como el presidente comprometió estos recursos que se vendieran para destinarlo precisamente al rubro de salud, independientemente, a eso digo yo que me fue, independientemente de los que ganaron y que van a tener más recursos para inyectarle a diversas áreas que ellos necesiten, ¿verdad? Según sus necesidades de cada uno de esos hospitales que resultaron ganadores con esos 20 millones. También van a gozar de ese beneficio de la gran bolsa que se juntó y que dijo el presidente será destinada para fortalecer el rubro de la salud. Qué bueno, con todo lo que se le pueda criticar, pues en el programa pasado la licenciada nos recordaba la cuestión del presupuesto, equilibrado, mesurado, tratando de buscar las cuestiones de mejoras a la salud, a los programas sociales. Hay las quejas de los gobiernos estatales porque hubo la tijera, sin embargo, también la puntualización de funcionarios como Pedro Armentía, en el caso de Campeche, el secretario general de gobierno, quien dijo que es un presupuesto y todavía iba a entrar al cabildeo, y hay que recordar pues que quieras o no, hay senadores, hay diputados federales que si bien no son del partido en el que milita el gobernador del estado, sí deben de velar por Campeche. Y hablando de expresidentes, ¿cómo quedaron las cuestiones del juicio o nada más fue show mediático? No, pues fíjate que ¿cómo se llama? Que por ejemplo, a nivel estatal Campeche cumplió, rebasó hasta la meta porque se habían puesto una cifra de 15,000 firmas para recaudar en esta pues actividad, ¿no? Para que la ciudadanía fuera de mutuo propio a firmar, ¿no? Y al final de cuentas vimos que según las cuentas 20,000 llevó Morena a través del senador Aníbal Ostoa, ¿no? Aníbal Ostoa, vía aérea. Vimos que por ahí por las redes estuvo circulando el video donde él estaba. Donde se le entrega la secretaria general en funciones de presidenta, que por cierto fue ratificada. Y a nivel nacional también ya. Pasaban del 1.500.000, 2 millones casi, ¿no? Dice que sí se alcanzó la meta, ya ya ves que va llegando el periodo. Ahorita hay un refuego de que salieron los diputados y senadores a decir que no van a apoyar esa cuestión. Sin embargo, recordar que cuando hay una propuesta ciudadana respaldada por firmas, pues el Congreso está obligado a darle entrada. Si de antemano Morena ya va en voto en contra, pues se va a ver muy mal, ¿no? Finalmente. Y si va a haber el manoseo político, pues ahí yo creo que el PRI y el PAN también deben de sacar, no sé. A ver, vamos a ponerlo en contexto. No son hermanitas de la caridad. Aquí el que esté pensando que el PRI y el PAN están actuando con dándose golpe de pecho, mentirían, ahí está el Frena, pero tampoco en Morena hay hermanitas de la caridad. Entonces, ¿qué desearíamos? Que hubiera limpieza, que hubiera justicia, que hubiera objetividad, y por algún momento que los políticos dejen de pensar en sus bolsillos, empiecen en México, porque al final, sí es cierto que ellos son muy ricos, pero la casa se les está destruyendo, y cuando se destruya la casa, vamos parejos, Nada que porque yo tengo dinero y a lo mejor quiera yo volar, sí, pero en el extranjero
con todo el dinero siempre vas a ser un arrimado. Y ya ahorita también digo, hablando de sus aretes y de su amor patrio. Y ya ahorita el presidente también ya hizo la petición formal al Senado, Así a través de su consejero jurídico, ¿no? Que fue el que entregó ya. Es una cuestión política eminentemente vista a la cuestión de las elecciones, por supuesto, nadie está ciego para decir que no, pero lo que nos gustaría a los mexicanos es tener por lo menos la percepción de cierta honestidad de los políticos. Ayer veía yo una película, Secretos de Estado, donde decía una de las actrices en la cuestión de que por qué le tenía ciertos miedo, y dice, bueno, yo me terminé casando con un político o un congresista y mi padre siempre me decía, los políticos son peligrosos, tengan cuidado, pero odio más a los periodistas. ¿Por qué será, licenciada? Cuando nos culpan a todos, los políticos hacen la maldad, nosotros vamos y hacemos toda la cuestión de difusión y al final del día, ante la opinión pública, somos los malos. Así es, las injusticias de la vida. Bueno, y para despedirnos, licenciada, ¿qué hay de promoción? Pues seguimos manteniendo todas las promociones, ahí nos las pueden seguir en nuestra página ProLimGL, que por cierto los invito a darles like. A dar seguimiento. Nosotros como Visión Sur seguimos colaborando, llevando los pedidos a los municipios sin costo alguno. Y ya sabe, haga sus pedidos, después de 3 se los llevamos hasta su domicilio. Los teléfonos 981-117-3800 y 981-117-3805. Tenemos ahorita un punto de venta abierto en lo que es Mariana Escobedo número 36, entre 2 y 14 San Francisco, lo que es Comprim. Ahí también pueden adquirir los productos, ¿no? Así es, y agradecemos como siempre que nos siga con las cuestiones de las redes en estos esfuerzos alternativos de comunicación a través de Visión Sur MX, en nuestra página web www.visionsur.mx, en YouTube también como Visión Sur, en Facebook, en Instagram, en fin, que estamos en todos lados, porque ¿sabe qué? No nos dejamos y seguimos adelante. Nos vemos a la próxima. Buenas tardes.